Hola queridos hermanos, soy el Padre Jesús Álvarez y en esta oportunidad les traigo una pequeña reflexión sobre el Evangelio según San Mateo del capítulo 11, versículos 20 al 24. Dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestros sentidos para recibir el mensaje de Cristo. Dice: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde se habían hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar hasta el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio puede ser un poco amenazante en la voz de Jesús, pero más que una amenaza es la preocupación o el lamento de Jesús por aquellas ciudades que no recibieron el mensaje, aun cuando eran privilegiadas con la presencia de Cristo, prácticamente permanente, porque como dice el Evangelio, la mayoría de los milagros de Jesús se realizaron en estas ciudades y aún así no creyeron. Y esto puede pasar en nuestras vidas porque nuestra vida es un constante actuar de Dios, es un constante milagro de Jesús en el despertarnos, en la misma creación, el poder respirar, el poder estar sano, el poder tener algo que alimentarnos, el poder tener a alguien a quien amar o a alguien que nos ama, tener una familia, la mayoría tener un trabajo, y esas pequeñas cotidianidades se convierten o son milagros de Dios en nuestras vidas. El mismo hecho de que nosotros seamos personas capaces a nivel inteligente, a nivel físico, eso nos hace a nosotros ser parte de ese milagro que Dios nos da. Podríamos hablar también de nuestros hermanos enfermos. Nuestros hermanos enfermos tienen una particularidad, y es que a través de su dolor se pueden asociar a la cruz de Cristo, que se convierte también en milagro y en gracia para muchas personas, tanto para el enfermo como para aquellas personas que cuidan a este enfermo, porque tienen a un Cristo allí sufriente. Por eso, queridos hermanos, nosotros somos un milagro de Dios. Lo que pasa en nuestra vida, bueno y malo, también se convierte en milagro de Dios. ¿Por qué? Porque aquellas cosas buenas, obviamente, es fácil de detectar. Esto es un milagro de Dios, esto es gracia de Dios. Pero a través de las cosas malas, también el Señor nos enseña y nos da su gracia. ¿Por qué? Porque como le decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda a veces las dificultades, también Dios se hace más presente en nuestro día a día. ¿Cuál es el problema? Que no lo sabemos reconocer. Hoy por hoy podemos ser tú y yo, podemos ser Corosaín, podemos ser Betsaida, podemos ser Cafarnaúm, que vivimos a diario los milagros del Señor y que no nos damos cuenta de eso que el Señor hace día a día. Por eso, queridos hermanos, en las cosas pequeñas podamos nosotros, tú y yo, encontrarnos con Jesús. Porque sabe que también es un milagro hasta poderse tomar un cafecito. Eso también es un milagro, porque es gracia de Dios. Ese café que muchas veces en las mañanas nos tomamos es producto de esa bondad de Dios que hace la tierra fecunda, que ha creado la semilla del café o cualquier otra semilla que nos da a nosotros el alimento, y es Dios que hace crecer cada una de esas cosas para que tú y yo podamos tener alimento. Por eso entonces el Evangelio nos enseña algo muy importante el día de hoy. No ser como estas ciudades que, aunque el Señor hacía sus milagros allí en el corazón de sus ciudades, no se daban cuenta. Tú y yo debemos ser más atentos a la acción de Dios en nuestra vida. Por eso, ahorita en este momento te quiero invitar a colocarte en una disposición de oración, colocarte en una sintonía con el Señor. Te invito a cerrar tus ojos, a encontrar en esa cotidianidad los milagros del Señor. Colocar en el Señor en sus manos el don de la vida, que es un milagro, el don de poder alimentarnos es un milagro, el don de poder seguirle es un milagro, de poder abrazar, de poder querer.
y poder tener, así sea lo necesario, se convierte en milagros cotidianos del Señor. No hace falta una manifestación poderosa del Señor para que nosotros podamos darnos cuenta que somos un milagro de Dios. Ciertamente el Señor concede también milagros fabulosos y extraordinarios a algunos de nuestros hermanos, pero si no es nuestro caso, tener presente y tener la certeza de que el Señor actúa prodigiosamente en nuestra vida, y por eso debemos darles gracias, por eso debemos agradecer, que nuestro corazón esté totalmente agradecido con el Señor por lo que día a día vamos viviendo. Que el Señor nos conceda a ti y a mí la gracia de seguirlo y de descubrirlos en nuestras acciones cotidianas, que también son milagros. Que la palabra del día de hoy nos nutra y nos llene de su amor. Que tengan un feliz y un maravilloso día.